Muy bien, para comenzar resolveremos el primer ejercicio de la primera sección de problemas, lo cual menciona que Proactin, el cual es un nuevo medicamento contra el acné, tiene 80% de eficacia. De cada 100 personas que se lo aplican, 80 muestran un progreso significativo. Y se aplica este nuevo producto en el área afectada en un grupo de 15 personas que se utiliza como muestra. Como podemos notar por los datos, se trata de una distribución binomial, ya que nos dan los datos de n, lo cual es 15, el cual ya aquí tenemos marcado. Nos da el valor de pi, que es 80% o 0.8, y el valor de x, 80. Para resolver los ejercicios vamos a utilizar la fórmula de la distribución binomial. El primer inciso menciona cuál es la probabilidad de que las 15 muestren mejoras significativas. Entonces, por ende, el número de muestras va a ser 15. Entonces vamos a aplicar todos estos datos sobre la fórmula, la cual aquí está P de X es igual a 15, C 15 por pi, que es 0.8, a la 15, paréntesis 1 menos 0.8, cerramos paréntesis, entonces esto lo elevamos a 15 menos 15, esto nos da un igual a 0.035. Para el inciso B, esto sí es un poco más elaborado, ya que aquí nos pregunta que cuál es la probabilidad de que menos de 9 muestren mejoras significativas. Para esta tenemos que sumar todas las probabilidades desde 0 hasta la octava, para así llegar a la probabilidad de que menos de 9 muestren una mejora significativa. Igual desarrollamos toda esta fórmula, pero con su respectivo cambio de número, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 8. Sacamos los resultados, los porcentajes, y todos estos los sumamos para que nos dé como resultado 0.01, 80, 59, 32, 53, 1. Podríamos dejarlo el resultado como que la probabilidad es de 1.8%, o podemos redondearlo a 2%. Para el inciso C, el cual dice que 12 o más personas muestran mejoras significativas. Como nos menciona que son 12 o más, sabemos que el máximo de personas son 15, entonces vamos a tener que sacar la probabilidad desde 12 personas hasta 15 personas. Igual que el ejercicio pasado, vamos a resolver cada uno y vamos a sumar al final. Aquí igual resolvemos con cada fórmula, tenemos los porcentajes de todo, desde 12 hasta 15, sumamos y esta suma nos da un total de 0.6479. Ahora les comenzaré a explicar el segundo ejercicio de la primera sección de la guía, el cual nos dice que un banco investiga a conciencia a las personas que solicitan créditos para realizar mejoras menores en sus viviendas. Su registro de retrasos en los pagos es impresionante, ya que la probabilidad de que un propietario de vivienda no cumpla puntualmente con sus pagos es de apenas 0.05. El banco aprobó 400 créditos para mejoras menores de vivienda. Para este problema nos piden aplicar la distribución de Poisson, la cual es la siguiente, esta que ven aquí en su pantalla, la cual dice que la probabilidad de X es igual a la media elevada al número de veces que se presenta el evento por la constante E elevada a la media con signo negativo, esto dividido entre el número de veces que se presenta el evento factorial. Para poder resolver este problema, también es necesario utilizar la media de distribución de Poisson, la cual nos dice que la obtenemos multiplicando el número de eventos por la probabilidad de los mismos. Nuestros datos son que tenemos 400 pruebas y una probabilidad de 0.005. Al sustituirlo en la fórmula, nos da que la media es de 2. Ahora sí, continuamos explicando los incisos. Comenzamos con el inciso A, el cual nos dice cuál es la probabilidad de que ninguno de los 400 propietarios de vivienda se retrase en pagos. Para ello, utilizaremos la fórmula de distribución, la cual es esta. No se retrase, la probabilidad de 0 es igual a 2 elevado a la 0 por la constante E con la negativa, exponiéndola a la negativa de la media,
dividida entre el número de eventos factorial, lo cual nos da un resultado de que ninguno de los 400 se retrase es de 0.1353. En el inciso B nos pregunta, ¿cuántos de los 400 se espera que se retrase? Aquí simplemente utilizaremos la fórmula de la media de distribución, donde multiplicamos 400 por la probabilidad y nos da que se espera que 2 se retrasen. En el inciso C nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 3 o más propietarios de vivienda se retrasen en el pago de los créditos para mejoras menores de vivienda? Para ello, hay dos formas de resolverlo. La primera es, si nos están diciendo que 3 o más, tenemos que considerar la probabilidad de lo que pasaría con 3, con el 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar a las 409 pruebas que tenemos. Pero otra manera y más sencilla es identificando la probabilidad de 0, 1 y 2. Aquí ya sustituimos los valores en la fórmula y nos da los siguientes resultados. Ahora sí, teniendo estos tres resultados, pues para saber cuáles van a ser iguales o mayores a 3, simplemente al 100% de la probabilidad le vamos a restar la suma de estos tres valores, arrojándonos la probabilidad de 3 o más, la cual es de 0.3235. Así concluimos el segundo ejercicio de la primera sección. Ejercicio 3 de la primera parte. Un estudio relacionado con la asistencia de aficionados a los partidos de básquetbol de la Universidad de Alabama reveló que la distribución de la asistencia es normal, con una media de 10.000 y una desviación estándar de 2.000. Los datos que nos da es la media de 10.000 y la desviación estándar de 2.000. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un partido registre una asistencia de 13.500 o más espectadores? El problema nos dice que la asistencia es normal, por lo tanto utilizaremos la distribución normal, donde z es igual a x menos la media entre la desviación estándar. Si sustituimos estos valores, tenemos que x es igual a 13.500, que es lo que nos da el índice, menos 10.000, que es la media, entre 2.000, que es la desviación estándar. Esto nos va a dar 1.75. Este valor se sitúa más o menos por aquí. Y tenemos que encontrar el área bajo la curva de 1.75 en la tabla de áreas bajo la curva de distribución normal. Esto nos va a dar 0.4599. Pero este es el área de la media hacia 1.75 y lo que a nosotros nos interesa es del 1.75 en adelante. Por lo tanto, vamos a hacer esta operación. Menos 0.5, que es el área de la media hacia la derecha, menos 0.4599, que es el área de la media hacia 1.75, y esto nos va a dar 0.0401. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 13.500 es de 0.0401. Inciso B. ¿Qué porcentaje de partidos registra una asistencia entre 8.000 y 11.500 aficionados? Igualmente utilizaremos la distribución normal, pero ahora con dos valores de x. El primero será 8.000, igualmente menos la media entre la desviación estándar. Esto nos va a dar menos 1, que se sitúa en esta parte de la gráfica. Y en la tabla, el área de la curva representa 0.3413. Y el segundo valor de x, que es 11.500, menos la media entre la desviación estándar, esto nos va a dar 0.75, que se sitúa más o menos por acá. Nosotros necesitamos saber el área bajo la curva de menos 1 a 0.75. Para esto nada más vamos a sumar el área bajo la curva de el primer valor de x más el segundo valor de x. Lo que nos da 0.3413 es el primer valor de x, más 0.2734 el segundo valor de x. Esto es igual a 0.6147.
que si lo multiplicamos por 100 nos va a dar el porcentaje, el cual da 61.47%. Por último tenemos el inciso C. ¿Qué asistencia aproximada se registra en 10% de los partidos? Este 10% representa el área bajo la curva. Para encontrar el valor donde está este 10%, tenemos que a 0.5, que es el área de la media hacia la izquierda, le vamos a restar 0.1, que es este 10%, lo que nos da 0.4. Este resultado lo vamos a buscar en la tabla de áreas bajo la curva como un área, para que nos dé el valor de Z, que en este caso es 1.28. Va a ser negativo porque al área de la media hacia la izquierda le vamos a restar 0.4 para que nos dé el 10%. Ya teniendo este valor, vamos a tener la fórmula de distribución normal y vamos a sustituir los valores que ya tenemos, que nos queda como Z igual a menos 1.28 es igual a X menos 10.000, que es la media, entre 2.000, que es la desviación estándar. Despejando X, tenemos que X es igual a menos 1.28 por 2.000 más 2.000. Esto nos va a dar 7.440, por lo tanto X es igual a 7.440 decimales. Bueno, para continuar vamos a realizar el ejercicio número 4 de la sección 1, el cual dice que la compañía de seguros Daniel James asegurará una plataforma marítima de producción de Mobil Oil contra pérdidas ocasionadas por el clima durante un año. El presidente de la aseguradora calcula las siguientes pérdidas en millones de dólares con las probabilidades correspondientes. Como podemos observar, aquí está la tabla de montos de las pérdidas y las probabilidades de las pérdidas, realizada por el presidente de la aseguradora. En el inciso A nos pregunta cuál es el monto esperado que deberá pagar Daniel James a Mobil Oil por concepto de demandas. Para poder realizar este ejercicio, se tiene que calcular la media, cual se calcula mediante la multiplicación de P de X por X. Sus resultados se van a sumar. Aquí en el ejemplo lo podemos ver, donde se multiplica 0 por 0.98, nos da 0, 40 por 0.016, que nos da 0.64, y 300 por 0.004, el cual su resultado es 1.2. Una vez que ya obtuvimos el resultado de la multiplicación de P de X y de X, sumamos sus resultados y nos va a dar lo que estamos buscando, es la media, que es de 1.84. Por consecuente, el monto esperado que debe pagar Daniel James por concepto de demandas es de 1.84 millones de pesos. Ahora, para el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que Daniel James pierda menos del monto esperado? Ahora sí que esta pregunta se puede resolver con la tablita que tenemos aquí arriba, ya que la probabilidad de que pierda menos del monto esperado es de 0.98. Esto debido a que ya se mencionó en la tabla anterior que el monto perdido sería de 0 en ese porcentaje, como lo podemos observar en esta tabla. El inciso C nos pregunta que en caso de que Daniel James sufra una pérdida, ¿cuál es la probabilidad de que sea de 300 millones? Bueno, la probabilidad de que sufra Daniel James una pérdida de 300 millones es de 0.20. Esto lo vamos a obtener multiplicando 300, que es el monto de pérdidas de millones de dólares, por la probabilidad perdida, que es de 0.004. Esto nos va a dar un resultado de 1.2, en donde 1 lo vamos a tomar como el 100%
y el punto 2 restante sería el porcentaje de la probabilidad de que ese suceso ocurra. En este caso sería el 20%. Para el inciso D y último, nos pide que Daniel James fijó la prima anual en $2 millones. ¿Esto será una prima justa y cubrirá su riesgo? La respuesta es sí. Esto debido a que 2 millones es mayor a la pérdida de 1.84 millones que se estima, que lo determinamos en el inciso A. Por lo tanto, las ganancias esperadas serían de 0.16 millones de dólares. Este resultado lo obtenemos de la resta de 2 millones en menos 1.84 millones de dólares. Ejercicio 5 del apartado 1. En este ejercicio nos dice que la distribución de la cantidad de niños en edad escolar por familia en cierta área es la siguiente. Esto nos lo da en esta tabla donde nos pone el número de niños y el porcentaje de familia. Nos dice que el 40% de las familias cuenta con 0 niños en edad escolar, el 30% con 1 niño, el 15% con 2, el 10% con 3 y el 5% con 4. El inciso A nos pide determinar la media y la desviación estándar del número de niños en edad escolar por familia. La media la vamos a determinar a partir de esta fórmula, donde es la sumatoria de cada uno de los niños multiplicado por el porcentaje de familias. Aquí sería 0 por punto 40 más 1 por punto 30 más 2 por punto 15 más 3 por punto 10 más 4 por punto 0,5, que nos da como resultado 1.1. Esa es la media. Ahora, para calcular la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza, que se hace a partir de esta fórmula, en donde es la sumatoria de cada uno de los niños menos la media, que es 1.1 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre n, que es el número de eventos, en este caso son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 0 menos 1.1 elevado al cuadrado más 1 menos 1.1 al cuadrado más 2 menos 1.1 al cuadrado más 3 menos 1.1 al cuadrado más 4 menos 1.1 elevado al cuadrado dividido entre 5. En esta parte de aquí tenemos el resultado de cada una de estas restas elevadas al cuadrado, y todo esto nos da como resultado 14.05 dividido entre 5 es igual a 2.81. Ya que tenemos la varianza, podemos obtener la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso sería la raíz cuadrada de 2.81, que da como resultado 1.67. El inciso B nos dice que se planea una nueva escuela en esa región y que es necesario realizar un cálculo del número de niños en edad escolar. También nos dice que hay 500 unidades familiares. Nos pide, ¿cuántos niños calcularía que hay? Esto lo vamos a hacer a partir de una multiplicación, que sería 500 por punto 40, que sería el porcentaje de familias, que nos da como resultado 200, y así lo vamos a hacer con los demás, que sería 500 por punto 30 es igual a 150, 500 por punto 15 igual a 75, 500 por punto 10 es igual a 50 y 500 por punto 05 es igual a 25. Ya que tenemos el número de familias de acuerdo al porcentaje de familias, vamos a multiplicar esto por el número de niños, que sería 200 por 0 es igual a 0, 150 por 1 es igual a 150, 75 por 2 es igual a 150, 50 por 3 es igual a 150 y 25 por 4 es igual a 100. Este es el número de niños por cada una de las familias. Después se tiene que hacer una suma de todo esto, que nos da el resultado de 550. Entonces
el total de niños es de 550. El inciso C nos dice que se necesita información adicional de las familias que tienen niños exclusivamente. Nos dice que convertamos la información anterior de las familias con niños. ¿Cuál es la media del número de niños en las familias con niños? Bueno, para calcular la media sería con esta fórmula que es la sumatoria de cada uno de los niños dividido entre n, que es el número de eventos. En este caso solo vamos a utilizar a partir de esta línea hacia abajo. No utilizaremos esta de aquí porque no cuenta con niños. Entonces sería 150 más 150 más 150 más 100 dividido entre 4. Esto es 550 entre 4, que da como resultado 137.5. Bienvenidos al apartado teórico. A continuación, responderemos una serie de 15 preguntas. Una probabilidad nunca será mayor a 1 o 100%. La observación de alguna actividad o el acto de tomar algún tipo de medida se llamará experimento. La recolección de uno o más resultados de un experimento será conocido como evento. Por otro lado, una probabilidad conjunta es la posibilidad de que dos o más eventos ocurrirán al mismo tiempo. Ahora dos conceptos clave. En una permutación, el orden en que se cuentan los eventos es importante, pero en una combinación no es importante. En una distribución de probabilidad discreta, la suma de los posibles resultados siempre será igual a 1. Normales existen. El número de distribuciones normales es infinito. ¿Cuántas distribuciones estándar existen? Solo existe una distribución estándar. Que los eventos son independientes y la ocurrencia de uno de ellos no afecta a la ocurrencia del otro, pero estos se vuelven mutuamente excluyentes si por virtud de que ocurra uno, el otro no puede ocurrir. Ahora les comenzaré a explicar el primer ejercicio de la segunda sección de la guía, el cual nos dice que un contador tiene que preparar 20 declaraciones de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril. Ya es tarde en la noche, así que decide hacer 2 más antes de irse a casa. En su paquete de cuentas existen 12 que son personales, 5 comerciales y 3 que pertenecen a organizaciones de caridad. El problema nos plantea 2 incisos. El primero es cuál es la probabilidad de que ambas sean comerciales y el segundo cuál es la probabilidad de que al menos una sea comercial. Para el primer inciso
recomiendo utilizar la regla general de multiplicación, ya que estos eventos son dependientes. Aquí mostramos una tabla con el tipo de cuentas, en donde la primera, que es personales, cuenta con 12, comerciales 5 y de caridad 3, dando un total de 20 eventos. Sustituimos nuestros valores en la regla general de multiplicación, donde para el primer evento contamos con las 5 cuentas totales comerciales sobre el total de 20 eventos. Para la segunda, restaríamos ese 1 comercial que ya tomamos, quedándonos 4, y restando ese 1 también del total, quedándonos 19. Al resolver esta fórmula, tenemos que la probabilidad de que ambas sean comerciales es de 0.0526. Para el inciso B, que nos dice que al menos una sea comercial, lo que podemos hacer es al 100% restarle las posibilidades de que no sea comercial. En este caso, si sumamos el total de personales y de caridad, son 15. Entonces sacamos la probabilidad de 15 sobre los 20. En el segundo evento, le restamos 1 a cada uno. Al multiplicarnos y restárselo al 100%, nos da la probabilidad de que al menos una sea comercial, dándonos una probabilidad de 0.4473. Así, llegamos a la conclusión del segundo ejercicio. Ahora les explicaré el segundo ejercicio de la segunda sección, donde nos dicen que el IRS reporta que 15% de las declaraciones donde el ingreso bruto ajustado asciende a más de $1 millón estarán sujetas a una auditoría por computadora. Durante el ejercicio de 2008, un contador completó 16 declaraciones, donde el ingreso bruto ajustado era de más de $1 millón. Para este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de probabilidad binomial, que está representada aquí en su pantalla, donde nos dice que la probabilidad de un evento X es igual al número de ensayos con el número de combinaciones, la variable definida como el número de éxitos, esto multiplicado por la probabilidad de que haya un éxito en el ensayo, elevado al número de éxitos, menos el 100%, menos la probabilidad, elevado al número de ensayos, menos la cantidad de éxitos. En este caso, en nuestro problema tenemos que n es igual a 16 y la probabilidad es igual a 0.15. El primer inciso nos menciona cuál es la probabilidad de que exactamente una de estas declaraciones sea auditada. Pues como nos dicen en el inciso que tiene que ser exactamente una, nuestra variable aleatoria definida por el número de éxitos tendrá que ser 1. Así que la probabilidad de 1 se va a determinar con la siguiente sustitución en la fórmula de la probabilidad binomial, donde tenemos los números de ensayo y exactamente que queremos en 1. La probabilidad de que exactamente en 1 sea auditado es de 0.2096. En el segundo inciso nos piden cuál es la probabilidad de que al menos una sea auditada. Para esto vamos a determinar que ninguna fuera auditada y el resultado de esto se lo vamos a restar al 100 para tener nuestra probabilidad. Sustituimos el 0 en nuestra fórmula de probabilidad binomial, dándonos 0.0742. Así que la probabilidad de que al menos uno sea auditado, pues es igual al 100% menos la probabilidad de los que no fueran auditados, y esto nos da que la probabilidad sería de 0.9257. Ejercicio 3 de la segunda parte. Fred trabaja en un despacho fiscal junto con otros 5 contadores. Hay 5 lugares de estacionamiento a un lado de la oficina. ¿En cuántas formas diferentes pueden ser dispuestos los autos de los contadores en los 5 lugares?
Asuma que todos usan auto para ir a trabajar. Lo que nos da el problema es n, o sea, el número total de la población, que serían 6 porque es spread más los 5 contadores, y r, que es el tamaño de la muestra, que en este caso son 5 porque existen 5 lugares de estacionamiento. Consideramos que esto es una permutación, ya que el orden influye en porque son lugares de estacionamiento. Para la fórmula de permutación tenemos que la permutación de nr es igual a n factorial entre n menos r factorial. Sustituyendo los valores que tenemos, nos da 6 factorial entre 6 menos 5 factorial, lo que nos da 6 factorial entre 1 factorial, dando como resultado 720. Por lo tanto, hay 720 formas diferentes de acomodar los autos en los 5 lugares. Ejercicio 4 de la segunda parte. Fred decidió estudiar el número de exenciones reclamadas en las declaraciones personales de impuestos que preparó en 2007. Los datos se resumen en la siguiente tabla: exenciones y porcentaje. De 1 es el 20%, de 2 el 50%, de 3 el 20% y de 4 el 10%. Inciso A. ¿Cuál es el número medio de exenciones por declaración? Para sacar la media tenemos que hacer la sumatoria de x menos la probabilidad de x. Nosotros tenemos ya aquí las exenciones con la probabilidad y únicamente se van a multiplicar 1 por punto 20, 2 por punto 5, 3 por punto 20 y 4 por punto 10, dando como resultado esto y tenemos que sumarlo. Por lo tanto, la media da 2.2. Inciso B. ¿Cuál es la varianza del número de exenciones por declaración? Para sacar la varianza tenemos que sacar la sumatoria de x menos la media al cuadrado por la probabilidad de x. Para poder sacar esta varianza, nosotros hicimos 3 columnas. La primera representa x menos la media, que recordemos es 2.2. Después x menos la media al cuadrado, es decir, estos resultados al cuadrado. Y por último, x menos la media al cuadrado por la probabilidad de x, es decir, esta columna por la probabilidad de x que está acá. Una vez teniendo los resultados, lo único que hacemos es sumarlos y la sumatoria es la varianza, que en este caso es 0.76. Muy bien, ahora continuaremos en el ejercicio número 5, que forma parte de la segunda sección, el cual nos menciona que en un memorando a todos los involucrados en la preparación de las declaraciones de impuestos, el IRS indicó que la cantidad media de reembolsos fue de 1.600, con una desviación estándar de 850. Asuma que la distribución de las cantidades de vueltas sigue una distribución normal. Como podemos ver, no tengo el tema de distribución normal. Lo primero que hacemos es sacar el número de datos que tenemos, el cual se nos da el número de la media, la cual es 1.600, y también la desviación estándar, la cual es 850. Aquí tenemos un pequeño dibujo del diagrama, en donde la media de la curva es 1.600. De ahí con la desviación estándar vamos a ir sumando 850, y aquí tenemos la curvita, y donde sabemos que de donde llegan las primeras desviaciones estándar son 68%, donde llegan después de 2 desviaciones estándar son 95%, y el restante ya es el 99%. En el problema se nos pregunta en el primer inciso ¿qué porcentaje de las devoluciones estuvo entre 1.600 y 2.000? Para poder resolver este problema, obviamente tenemos que ocupar la fórmula de Z, Z, en el cual en la parte de arriba ponemos la 2.000, que es la cantidad a la que queremos llegar, menos 1.600. Sobre esto lo dividiremos entre la desviación estándar, que es 850. Esto nos da un resultado de 0.47. Este resultado lo vamos a buscar en la base de datos del apéndice, en donde nos da un resultado que el valor del porcentaje es de 0.1808. Para el inciso B se nos pide que qué porcentaje de devoluciones estuvo entre 900 y 2000. Vamos igual a utilizar la fórmula de Z, y esto lo ponemos en entre paréntesis 1600 menos 900,
que más o menos que sería la cantidad en la que nos hace falta para poder llegar. Esto lo dividimos entre 850 y nos da un resultado de 0.873. Igual lo buscamos este resultado en la tabla del apéndice, que nos da un número de 0.2939. A este resultado le sumamos el resultado obtenido en la parte de arriba del porcentaje de 1600 a 2000 y nos da un resultado de 0.4747, que ese sería el porcentaje de las devoluciones que estuvo entre 900 y 2000. El por qué hicimos esta suma es muy sencillo. Como en la primera parte sacamos la distancia que había entre 2000 y 1600, ya tenemos esa cantidad. Para el segundo nos pedía de 900 a 2000. Solo hacía falta sacar la de 1600 a 900, que es lo que nos hacía falta ese rango. Entonces por eso sumamos esos dos para que nos diera el resultado de 900 a 2000. Para el inciso C, que nos menciona que de acuerdo con la información anterior, ¿qué porcentaje de las devoluciones fue de menos de 0 pesos? Es decir, el contribuyente aún le debe al IVA. Para comenzar, utilizaremos el último resultado de 900 a 2000, que sería 0.4747, y a este le restaremos el 0.5 por 5000, que sería el 50% del diagrama de nominal que tenemos, con un resultado de 0.9474. Ese número lo buscamos en el apéndice del libro y nos da que el número más cercano es 0.47. Lo buscamos en el apéndice, este mismo número, y el número más cercano es 0.4699. A ese numerito le vamos a restar igual por el 50% de probabilidades, ya que sacamos cuál es el porcentaje que hacía falta para obtener el número de devoluciones de 0 pesos. Nos restamos menos el 50% y nos da un total de que el porcentaje que haya menos de 0 pesos es 0.0309. Y con esto tenemos resuelto el problema número 5. Ok, vamos a continuar con el ejercicio número 6 de la sección 2, el cual nos dice que durante el ejercicio de 2008, Fred Friendly completó un total de 80 declaraciones, en el cual desarrolló la siguiente tabla que resume la relación entre el número de dependientes económicos y el hecho de que el cliente recibiera o no una devolución, que sería esta tabla de aquí. Bueno, para empezar, el inciso A nos pide qué nombre recibe esta tabla. El nombre de esta tabla es tabla de contingencia. Para el inciso B, nos pregunta cuál es la probabilidad de seleccionar un cliente que recibió una devolución. Bueno, la probabilidad es de 0.625. Y para calcular ese resultado tenemos que dividir el número total de las personas que recibieron una devolución, que en este caso es 50, entre el total de resultados, que sería 80, que es la suma de los que sí recibieron y los que no recibieron. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación, en cual es 50 entre 80 nos da 0.625, que si lo convertimos a porcentaje vendría siendo el 62.5%. En el inciso C nos pide cuál es la probabilidad de seleccionar un cliente que recibió una devolución o tenía un pendiente. Para resolver este inciso tenemos que utilizar la regla de adición general, en el cual vamos a sumar el total de las personas que sí tuvieron una devolución, que en este caso es 50, más el total de las personas que tuvieron una sola devolución o pendiente, en este caso son 30 en total. En la suma de esto le vamos a restar la intersección, que vendría siendo 20.
Entonces, una vez que obtengamos el resultado, vamos a dividirlo entre el total de todos los datos, que sería 80, dando como resultado 0.75. En la forma de la ecuación quedaría así: 50 más 30 nos da 80, menos 20, que es el punto de donde cruza la intersección, nos da igual a 60. Por lo tanto, 60 entre 80 es igual a 0.75, que si lo convertimos en porcentaje vendría siendo el 75%. De ahí, en el inciso D, nos dice: dado que el cliente recibió una devolución, ¿cuál es la probabilidad de que tuviera una dependiente? Bueno, la probabilidad de que tuviera una dependiente es de 0.40. Esto debido a que se tiene que dividir el número de personas que recibieron una sola devolución, que en este caso vendría siendo 20, entre el total de personas que recibieron devoluciones, que vendría siendo 50. Una vez que dividimos ya estos dos números, nos quedaría que 20 entre 50 nos da 0.40. Convertido en porcentaje vendría siendo el 40%, la probabilidad. Y por último, nos dice el inciso E que cuál es la probabilidad de seleccionar a un cliente que no recibió devolución y tenía un dependiente. Bueno, la probabilidad sería de 0.125, y esto lo calculamos tomando la cantidad de clientes que no recibió una devolución, pero sí tiene una dependiente, que en este caso sería 10, como nos muestra aquí la tabla. Y esa cantidad se va a dividir entre el total de datos, que es 80, o lo ponemos igual aquí. De esta manera lo podemos ver como 10 entre 80 nos va a dar el 0.125, y si lo convertimos a porcentaje vendría siendo el 12.5% la probabilidad. Ejercicio 7, apartado 2. En este ejercicio nos dice que el IRS permite a los contribuyentes elegir que el IRS calcule la cantidad de la devolución de sus impuestos. Durante una época muy ocupada, el número de declaraciones que recibió el Centro de Servicios Springfield, que solicitó este servicio, sigue una distribución de Poisson con una media de 3 por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día en particular, inciso A, no haya solicitudes, inciso B, aparezcan exactamente 3 solicitudes, inciso C, se efectúan 5 o más solicitudes? Bueno, para poder calcular la distribución de Poisson, se hace a partir de esta fórmula, que es probabilidad de X es igual a la media elevada a X por E, que es la constante de Euler, menos la media dividido entre X factorial. El ejercicio ya nos da el valor de la media, que es igual a 3, y Euler es igual a 2.7182. En el inciso A nos dice que no hay solicitudes, entonces X es igual a 0. Sustituimos todos los valores en la fórmula, y esto es probabilidad de 0 es igual a 3 elevado a la 0 por E elevado a la 3 dividido entre 0 factorial. Esto nos da como resultado 0.0497, y si lo convertimos a porcentaje sería 4.97%. En el inciso B nos pide que aparezcan exactamente 3 solicitudes, entonces X es igual a 3. Hacemos lo mismo, sustituimos los valores, y es probabilidad de 3 es igual a 3 elevado a la 3 por Euler elevado a la menos 3 dividido entre 3 factorial. Esto nos da como resultado 0.224. Pasándolo a porcentaje es 22.4%.
En el inciso C nos pide que se efectúen 5 o más solicitudes. Entonces X es mayor o igual que 5. En este caso se tiene que aplicar la ley de complemento, que su fórmula es la siguiente. Es probabilidad de X mayor o igual que 5 es igual a menos 1 menos probabilidad de X menor que 5. En este caso tenemos que calcular todos los valores que son menores a 5, en donde incluye el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. En cada uno de estos valores se tiene que calcular con la misma fórmula y todos los resultados se tienen que sumar. En este caso la suma es de 0.815. Esto lo sustituimos en esta fórmula que aparece acá nuevamente, entonces sería 1 menos 0.815, queda como resultado 0.185 y si lo pasamos a porcentaje es 18.5%.